Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Antes de comenzar, tenemos que probar el sonido para saber que tu auricular funciona correctamente. Si me estás escuchando, levantá por favor tu mano derecha. Si ahora me escuchás del lado izquierdo y ahora del derecho, es que te colocaste correctamente los auriculares. Del lado derecho tenés una perilla para modificar el volumen. Podés regularlo como a vos te quede cómodo. Bueno, ahora sí. Aquí estamos, bajo este cielo, al aire libre para poder encontrarnos. Qué importante es encontrarnos, estar en grupo viviendo la misma experiencia. No sería lo mismo si ahora estuvieras sola o solo, ¿no? Primero, quiero agradecerte por estar acá. Te voy a ir contando algunas cosas y proponiendo desplazarte para narrar con el mayor detalle posible la historia de Aletta Jacobs. Me enorgullece mucho poder hablar de ella y también tenerte de oyente. ¿Comenzamos? Primero te voy a proponer un ejercicio. No te asustes. No tenés que hacer nada. Solo mirar. ¿Qué es lo primero que ves? Cuando ves, ¿mirás lo que ves? Digo, mirar. ¿Y qué ves? Y cuando miras a alguien, ¿lo mirás a los ojos? ¿Te animás a mirar a la persona que tenés al lado? Bien, continuemos. Estamos, geográficamente hablando, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el límite de los barrios Valvanera y Recoleta, rodeados por las calles Junín, Paraguay, Uriburu y la avenida Córdoba, en la plaza Jussey. ¿Sabés quién fue el doctor Jussey? Bueno, fue un médico, catedrático y farmacéutico argentino, galardonado con el Premio Nobel en Medicina en 1947 por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. ¡Wow! Allí tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, allí el Hospital de Clínicas y allí la Facultad de Medicina. Edificio que ahora mismo no se ve en su totalidad porque tenemos un frondoso árbol delante. Continuemos. Caminemos hacia donde Lucía nos indica. Esta construcción es relativamente nueva. La plaza, así como la ves ahora, con esta baranda y los barcitos debajo, se remodeló en el año 2015. Pero hubo una remodelación anterior, en el año 2007, en la cual se eliminaron del piso unos característicos círculos de ladrillo y en su lugar toda la plaza fue recubierta con cemento, dejando espacios verdes entre los senderos.
Enfrente tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, en cuyo frontispicio podemos apreciar un bonito relieve que representa una lección de anatomía. ¿La ven? Es porque en este edificio funcionó alguna vez la Facultad de Medicina y allí, flameando, la bandera argentina. Continuemos el camino, por favor. Vamos a detenernos aquí. Sí, aquí. Esta vez a contemplar. A hacernos preguntas. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Dónde hay un árbol? ¿Lo ves? ¿Qué forma tiene su tronco? ¿Y sus hojas? ¿Sabes qué tipo de árbol es? ¿Dónde hay un pájaro? ¿Hay pájaros acá? ¿Ves alguna persona caminando por ahí? ¿Qué estará pensando? ¿Por qué estará acá? ¿Está de paso? ¿A dónde irá? ¿Hay alguna mujer? ¿Ves alguna? ¿Y cómo está vestida? ¿Habrá estudiado? ¿Será madre? ¿Habrá estado alguna vez embarazada? ¿Se escucha el sonido del tránsito? Te voy a pedir que te quites los auriculares y escuches por unos segundos el sonido de la plaza. Estimada doctora Jacobs, he leído su artículo publicado en el Pictorial Review y he quedado impactada. Soy madre de 8 hijos. Mi marido y yo estamos preocupados porque queremos brindarles una buena educación, pero no tenemos dinero. Amo a mis hijos, pero no quiero tener más. Si pudiera decirme qué hacer para evitar un embarazo, estaría muy agradecida. Si pudiera responderme, rezaría por usted siempre. Pensemos en esta carta. ¿Recuerdan que al principio Lucía les contó que Aleta Jacobs se recibió de médica en el año 1878? Esta carta se la escribieron a ella en el año 1921. Avancemos unos pasos. A la derecha tenemos la capilla San Lucas. A la izquierda podemos observar el Hospital de Clínicas. Los murales que se pueden ver son en homenaje al atentado a la AMIA, ocurrido aquel 18 de julio de 1994. A este hospital llegaron ese día cerca de 300 heridos. El primer mural es un retrato del momento posterior a la explosión. El segundo es un homenaje al hospital público. Y el tercero representa el pedido de justicia que aún se mantiene en el tiempo. Y ahora girá por favor a tu derecha. Allí está el edificio. Allí dentro se dicta la carrera de medicina perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Seguramente eso ya lo sabías.
Te agrego algunos datos que quizás te aburran, pero la información es parte de la revolución. La carrera comenzó a funcionar en el año 1822, un año después de que se creara la Universidad de Buenos Aires. La carrera de medicina se mudó 3 veces hasta que llegó para quedarse a este edificio escalonado, de estilo internacional, con detalles Art Deco, construido en el año 1944. Desde ese entonces, quien haya querido estudiar las ciencias médicas, lo ha hecho aquí dentro. Sigo con los datos. Los primeros médicos se recibieron en el año 1827. Digo médicos porque eran todos hombres. ¿Sabes cuántos años después se recibió la primera mujer? 67 años después. 67 años sin una mujer dentro del edificio. Bueno, seguramente cargos de limpieza o administrativos eran ocupados por mujeres. Pero lo que se refiere a docencia y estudiantado, solo varones. Si pudiera decirme qué hacer para evitar un embarazo, estaría muy agradecida. Amo a mis hijos, pero no quiero tener más. Momento. Esa carta, escrita 100 años atrás, fue, como podemos ver, escrita a mano. Para ello, esta persona, una mujer, primero tomó la decisión de hacerlo. ¿Lo habrá hecho a escondidas? Luego buscó un papel y una pluma o un lápiz. Luego buscó un sobre, dobló la carta y la cerró. Averiguó la dirección, compró una estampilla, caminó o tomó algún transporte hasta el correo y pagó. Y al depositar la misiva en el buzón o en la ventanilla, lo hizo sin tener la certeza de que la misma llegaría a destino. La carta cruzó el océano, quizás. ¿Quién sabe cuánto demoró en llegar a ser leída? Todo eso para averiguar ¿Qué hacer para evitar un embarazo? Observa el paisaje una vez más. Mira el cielo. ¿Hay nubes? ¿Se mueven las nubes? ¿Hay estrellas? ¿Se ve hoy la luna? Hace 100 años también escribieron la siguiente carta. Querida doctora Aleta Jacobs, leí el artículo del Pictorial Review sobre el trabajo que usted hace en Holanda sobre el control de la natalidad. Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista de que toda mujer casada debería tener la oportunidad y el derecho de decidir cuándo desea ser madre. Por favor, ¿podría amablemente enviarme instrucciones para prevenir la concepción? ¿Toda mujer casada debería tener el derecho de decidir cuándo ser madre? Esto lo escribieron hace 100 años. ¿Ya lo dije? Sí, 100. En esa época sonaba esta música. Esta obra se llama Poema para cello y orquesta y fue compuesta en 1923 por Henriette Bosmans. Ella fue una compositora y pianista holandesa contemporánea a Aleta. Podés cerrar los ojos. ¿Te imaginas cómo era Europa en 1920? ¿Te imaginas cómo era acá? Abrí los ojos.
¿Te imaginas cómo sería esta plaza en 1921? Mirá a tu alrededor. ¿Qué cambió? Casi todo, ¿no? ¿Cómo vestían las personas? ¿Cómo eran los autos? ¿Te imaginás vos, mujer, no poder usar un pantalón? ¿Te imaginás que te nieguen la entrada a la facultad? ¿Te imaginás cómo era todo hace 100 años? Aquí se escuchaba esta música. Este es el choclo. Este es un tango característico de la llamada Guardia Vieja. Sigamos, avancemos. Con este tango nació el tango y como un grito salió del súrdido barrial buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino. Vamos a observar unas fotografías que Lucía te va a ir mostrando. En la primera, una mujer. Allí la tenemos. Es ella. Ella es Aleta Jacobs. En esa otra imagen, la Facultad de Ciencias Médicas a la que asistió Aleta, en Groningen. Esa es de su pueblo natal, Sappemeer. Esta es de una clase en la Facultad de Groningen. Todos hombres, claro. Ah, y esta es de esta plaza antes de la remodelación. Allí se pueden ver los círculos originales de ladrillos que se quitaron, esos que les había mencionado. Y ahora sí, adentrémonos en la historia de Aleta, por favor. ¿Cómo es que llega a entrar allí, en ese espacio reservado solo a los hombres? ¿Cómo es que llega a ser quien logró que se apruebe el sufragio femenino en un mundo donde se le prohibía a las mujeres la entrada a la universidad? ¿Cómo? Vayamos a su infancia. Ella, la octava de 12 hermanos, nació el 9 de febrero del año 1854 en Sappemeer, un pueblo de la provincia de Groningen, en Holanda. Ella, de pequeña, solía acompañar a su padre médico a las consultas. Allí se entretenía observando cómo él atendía a sus pacientes. Ay, la verdad tengo mucho para explayarme, así que si querés, podés tomar asiento. Si bien en su familia no se hacía distinción en cuanto al trato entre niños y niñas, en la escuela sí sucedía. Mientras a los niños se les impulsaba a hacer actividades como cortar madera o leer, a ellas se les enseñaba a coser, zurcir y hacer reverencias. Sí, escuchaste bien. Reverencias. Eso de hacer diferencias entre cosas de niño y de niña ha sucedido siempre. Por ejemplo, actualmente se venden este tipo de juguetes para niño y este para niña. Estas cuestiones resonaron en ella desde que era muy pequeña. Se preguntaba por qué sucedía esto. En la primaria no solo se les enseñaban cosas diferentes,
sino que a los niños se los alentaba a estudiar en el futuro, mientras que a las niñas se las alentaba a tener una familia y a ser buenas madres y esposas. Aleta fue a una escuela de pueblo donde ricos y pobres compartían el recinto. Ella, en su madurez, se opuso siempre a la existencia de las escuelas privadas, porque sostenía que no se podía categorizar a los niños pequeños, porque al separarlos por clase, la confrontación entre ellos era inevitable. Siempre le pareció una experiencia enriquecedora que se mezcle a las clases sociales en edades tempranas. ¿No sería hoy en día un gran ejercicio para nuestra sociedad? Llegó entonces Aleta a la edad en que debería asistir al colegio secundario. Los y las habitantes de Sappemeer contaban con opciones para niños y opciones para niñas, por separado, claro. En la primera se estudiaban las materias que todos conocemos. En la segunda se enseñaban actividades relacionadas a la moda, el tejido, la limpieza, etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Aleta no quería saber nada con asistir a esa escuela para niñas, pero como no estaba permitido asistir a la de varones, tuvo que aceptar su realidad. Pero no tardó en exponer que todo era ridículo y expresar su descontento. Le enseñaban incluso cómo comportarse en una casa si estaba de visita. Todo le parecía una pérdida de tiempo a esta niña que se interesaba por la profesión de su padre y quien ya había recibido educación intelectual en su hogar. Además, ella ya se había decidido a estudiar medicina. Y como era requisito para entrar en la universidad saber matemáticas, física, griego, materias que solo se enseñaban en la escuela para varones, la joven Aleta se encontró en problemas. Pero no se rindió fácilmente, no. Gracias a la presión e insistencia de su padre, lograron que Aleta asista a la escuela, hasta entonces reservada solo para varoncitos, no sin recibir la desaprobación de la sociedad entera y hasta ser motivo de notas de prensa, para descalificarla, claro. Una vez dentro del aula, tampoco le fue fácil. Fue blanco de burlas y discriminaciones constantes que tuvieron que basarse en su apariencia, ya que su nivel intelectual no distaba en absoluto de cualquier otro estudiante. Al contrario. Uno de sus hermanos tuvo que abandonar la escuela ya que no soportó la burla que recibía. Esto lo hizo enojarse a tal punto que dejó de hablarles a Aleta y a su padre. ¡Qué gran convicción debió haber tenido Aleta para atravesar todo eso, ¿no? Años más tarde, tuvo que enfrentarse a la misma situación para ser admitida en la universidad. Nadie aquí dudará que sacaba excelentes notas y se destacaba como estudiante, ¿verdad? Nada de esto habrá sido fácil para ella. No es nada fácil. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana para tomar el tren de las 6:30 para ir a la universidad. El camino a la estación es ventoso y polvoriento y se vuelve prácticamente intransitable cuando hace mal tiempo, especialmente si nieva. A veces tengo que correr para no perderlo. El jefe de estación me conoce y me espera cuando me ve correr. Sin su amabilidad me perdería muchas clases. Cada vez que entro al aula escucho algún susurro, alguna risa. Nadie quiere acercarse a mí. Nadie quiere aceptar a esta mujer hereje que desdeña ser madre y esposa
No, nada fácil. ¿Aleta? Sí, Aleta, un gusto. Bienvenida. Ay, es muy emocionante escucharla. gracias. Es una alegría, una sorpresa absoluta. Sí, también para mí. Aleta, permítame comentarle a las personas que están aquí presentes. Estás escuchando a la mismísima Aleta Jacobs, la primera médica holandesa recibida en el año 1878. Un honor. Por favor, el honor es mío, nuestro. La admiramos mucho, estudiamos muchísimo su historia, tenemos de todo. Tenemos fotos, cartas, sus libros. Ah, sí, perdón. Sigamos. Continuemos. Justamente estábamos escuchando algunas de las cartas que... ¡Qué imponente edificio! ¿Cómo? El edificio de la Facultad de Medicina. Ah, sí. Justo hace un momento lo estábamos observando. Todos hombres. ¿Perdón? Esas esculturas sobre la entrada, ¿las ven? Todos hombres. Sí, así es. ¿Y por allí? ¿A dónde? Ahí atrás, ese espacio, esos bustos. ¿Quiénes son? A ver, bueno, ¿por qué no caminamos hacia esa zona por esta especie de pasillo? Mantengamos por favor la distancia hasta estar todos, todas, para observar esos bustos. No sé si se robaron las placas con la información, pero no sabemos quiénes son. Evidentemente son hombres. Sí, no sé qué pasó acá. Faltan bustos, faltan placas. Qué raro. Allí dice Doctor Matera. Ah, sí, fue un cirujano muy importante. Sí, por eso, allí en ese relieve de bronce, se ve lo que podría ser una escena de una cirugía. Tampoco lleva placa debajo. Aquí todos hombres, allí todos hombres. Vamos a ver quiénes son. ¿Disculpe? Las esculturas sobre la entrada de la facultad. Claro, sí. Vayamos. Mientras caminás, mantené la distancia, por favor. Ah, no, mire, hay mujeres. Veamos, de izquierda a derecha, una mujer con su niño debajo se lee prevenir. Luego, Hipócrates, Claudio Bernard, Luis Pasteur y Paracelso. Y luego otra mujer, otra madre con un niño, debajo la leyenda curar. Impresionante. Si hay una mujer, que sea una madre. Y sí. ¿Y por qué no un padre? ¿Y por qué no una médica? Ay. ¿Y allí? Detrás de los puestos de diarios. ¿Dónde? Ah, sí. A ver. Les propongo avanzar hacia allí, por favor. ¿A quién tenemos aquí? Este es el doctor Ignacio Pirovano, otro gran médico argentino. Se lo apodó el padre de la cirugía argentina, ya que formó a cirujanos muy destacados del país. Me pregunto si habrá un monumento a Cecilia Grierson. No, lamentablemente no hay. Quienes no lo saben, Cecilia Grierson fue la primera médica de aquí, de Argentina. No pude conocerla en persona, pero ella también fue alguien que tuvo que imponerse bastante, imagínense. Ella, además de médica, era docente, tarea que nunca abandonó. Sí,
y hasta creó escuelas y fue la primera doctora en realizar tratamientos para niños con discapacidades. La primera. Otra pionera. Y luchó toda su vida por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Un dato curioso: cuando se presentó al cargo para la cátedra de obstetricia para parteras, no la dejaron porque en esos tiempos las mujeres todavía no podían aspirar a la docencia universitaria. Es increíble. ¿Avanzamos con el recorrido? Camina hacia adelante. Ay, qué lindas vestimentas llevan ustedes. Yo tenía que usar faldas pesadas, grandes, ocultar mi figura. Cómo me hubiese gustado ponerme algo así. Me imagino ahora poder caminar por esta plaza con ustedes, con algo que dejé mis pies al descubierto, mis piernas y mi escote, sin importar cómo es mi cuerpo, con el viento en la cara. Aleta, me gustaría, si no es descortés, profundizar en su historia. Claro. O preguntarle, ya que la tenemos aquí. ¿Cómo no? Usted, ya sabemos, logró entrar a la universidad, luego doctorarse y finalmente abrió una clínica dedicada exclusivamente a la mujer. ¿Cómo es que llegó a tomar esta decisión? Bueno, ¿tienen tiempo? Sugiero que si quieren escuchar, tomen asiento. Sí, doctora, claro. En mis épocas de estudiante y particularmente cuando trabajaba en el hospital de Ámsterdam, me mortificaba por el sufrimiento que padecían las mujeres por la cantidad de embarazos frecuentes. Había aprendido mucho de ellas y de todos los recién nacidos recibidos de mil maneras, menos con alegría, y cuya existencia era una carga tanto para sus familias como para la sociedad en general. Tuve largas conversaciones con numerosas mujeres quienes me explicaban lo difícil que les resultaba prevenir los embarazos, siendo la abstinencia sexual el único método que conocían. Entonces, decidió abrir un lugar exclusivo para atenderlas. Sí. Bueno, unos años más tarde. La clínica era para mujeres, pero sobre todo para mujeres pobres. Trabajando en el hospital vi frente a mis ojos cómo el parto excesivo deterioraba sus cuerpos, causándoles a veces daños irreversibles. Fui testigo de la ignorancia que tenían sobre el funcionamiento de su cuerpo. La poca información y los escasos recursos les impedían acceder a mejores tratamientos o prevenir embarazos. Por eso decidí abrir una clínica exclusivamente para atenderlas. Y gratis. Totalmente gratis. En el año 1884, permítame contar, la doctora Jacobs abrió la primera clínica pública dedicada a las mujeres de bajos recursos. Allí brindaba información a las mujeres sobre su anatomía. Las madres de esta familia tenían casi nulo conocimiento sobre cómo traían a sus hijos al mundo. ¿Es así? Ciertamente. Y mire que algunas consideraban a sus hijos no como una bendición en absoluto, sino como una especie de castigo. Yo las atendí, como mencioné antes, de manera gratuita y suministré anticonceptivos cuando las pacientes no podían pagarlos. ¿Y en qué consistían esos anticonceptivos? Bueno, ¿cómo resumirlo? En ese entonces, por supuesto, no existía la píldora. Lo que se usaba eran dispositivos que se colocaban dentro de la vagina, los cuales también fueron evolucionando en forma y materiales.
Oh, podría explayarme por horas sobre este tema, pero no creo que sea el momento. Sí, claro. Aunque sería tan interesante escucharla. Y casi en el final de mi vida sucedió lo de las cartas. Sí. Estuvimos escuchando algunas. Este aluvión de cartas sucedió a raíz del artículo publicado en el Pictorial Review, ¿verdad? Exacto. En diciembre de 1920, la revista publicó un artículo que escribió una periodista estadounidense sobre mi trabajo. Como resultado me llegaron cientos de cartas de América del Norte y del Sur, Canadá, Australia. Había tantas que tuve que recurrir a la ayuda del personal editorial de la revista. ¿Y qué le produjo todo eso? Oh, bueno, me demostró cuánto más se necesitaba esta información en el resto del mundo. Esas mujeres necesitaban verdadera ayuda. ¿Y le fue fácil hacer todo eso? Siendo mujer y ayudando a los pobres, dando información a las mujeres sobre cómo prevenir embarazos. Lo gracioso, lo triste, es que las mujeres de clase alta, por ejemplo, me defenestraban en público, pero me visitaban en secreto. Yo me reía viéndolas llegar a escondidas y escucharme asombradas por la información que yo les daba. La hipocresía de la clase alta. Pero gracias a lo que les cobraba, pude atender gratis a las que no podían pagar. Soporté burlas y discriminaciones casi toda mi vida. Una vez en la facultad, 2 profesores quisieron negarse a tomarme examen. Se oponían abiertamente a que existan mujeres doctoras. Luego estaban los médicos y las parteras que veían su negocio tambalear y los religiosos que estaban escandalizados. Mis propios compañeros médicos decían cosas como «ese es el destino de la mujer» o «gracias a Dios no hay manera de prevenir el embarazo. Si lo hubiera, entonces el mundo entero pronto colapsaría por debajo de la población». ¡Ay! Increíble. ¿Y usted siempre se mantuvo firme en sus convicciones? Casi siempre. Todo ese antagonismo me hizo dudar. La indignación era desenfrenada y yo me pregunté, ¿podría la disponibilidad de anticonceptivos conducir finalmente a un mundo sin niños? ¿Causaría adulterio? ¿Y si la tasa de natalidad bajara, se vería amenazada la posición económica del país? Pero seguía pensando que el anhelo de tener un hijo es tan fuerte en algunas mujeres que solo por las razones más serias elegirían evitar la maternidad. Por supuesto sabía que la anticoncepción disminuiría el número de embarazos no deseados y por lo tanto debería ser bienvenida por muchas razones. Si hubiera menos bebés no deseados, se propiciaría un mayor bienestar social y felicidad humana. Algunos médicos denunciaron públicamente mi trabajo, pero me pidieron instrucciones en privado de la aplicación práctica del control de la natalidad. Claro. Pero con los años fue teniendo cada vez más apoyo, ¿verdad? Cuando me recibí viajé a Londres. Allí me encontré con mentes más abiertas. El movimiento de mujeres estaba comenzando y mi trabajo fue reconocido y bien acogido. Luego llegó el activismo. En el año 1903 asumí el liderazgo de la Asociación para el Sufragio de la Mujer. Esta fue una de las muchas causas con las que me comprometí. Bueno, como aquí lo hicieron Alicia Moro de Justo, Petrona Ael, Eva Perón y tantas. Ellas hicieron algo para cambiar las cosas. ¿Y cómo han cambiado? Imagínense lo que tuvimos que padecer si en la escuela secundaria nos enseñaban a hacer reverencias. Es inaceptable hoy en día. Realmente tenemos que estar agradecidas a mujeres como usted. Valorar el camino allanado que nos han dejado. A veces parece que actuamos como si el mundo hubiera sido así siempre. Ahora
Aleta, no quisiera ser descortés, pero para este momento del recorrido siempre realizamos con el grupo unos ejercicios. Y sería este el momento de hacerlos. ¿A usted le molestaría si...? No, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Ahora te voy a dar unas indicaciones. Vamos a dividirnos en 2 grupos. Las mujeres, por favor, de este lado, y los hombres del otro. Las mujeres ensayaremos primero la reverencia. Te voy a pedir que te quites los auriculares. ¡Excelente! Gracias. ¿Cómo se sienten? ¡Qué maravilla! Esas reverencias. Está muy bien. Qué bueno que las cosas hayan cambiado. Aunque todavía queda mucho, mucho por hacer. Y aquí en Argentina están haciendo, y bastante. Sí. Pero todavía queda mucho por hacer. Bueno, ¿continuamos? Ya estamos llegando al final. Sigamos hacia ese pedestal con 3 bustos. Más bustos de hombres. Sí. Estos son los fundadores de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Son los médicos Cosme Argerich, Miguel O'Gorman y Agustín Fabre. Allí debajo figura toda la información. Está muy bien homenajearlos, fueron hombres muy importantes. Pero si las mujeres no podíamos entrar a la facultad, ¿cómo vamos a tener un monumento, no? Exactamente. Bueno, ahora da media vuelta, por favor. Admiremos la arquitectura de la plaza. Esa placa es en homenaje a los estudiantes y docentes de la UBA desaparecidos por el terrorismo de Estado. Bueno, admirá vos mismo, vos misma esta placa. Nada que agregar. Si querés volver a ver el cielo, mirar a alguien a los ojos, mirar la bandera, mirá lo que vos quieras. Podés sentarte en ese cantero o quedarte de pie. Querida señora, luego de leer el artículo del Pictorial Review sobre su trabajo, voy a exponer aquí algunos hechos para que sepan que no es la vana curiosidad lo que me ha llevado a escribir. Soy madre de 11 hijos, 10 de los cuales viven. Cuando el mayor tenía 13 años nació el último, y ahora solo tengo 33 años. Estamos luchando en una granja tratando de hacer un hogar, pero con la familia cada vez mayor y el alto costo de vida incrementando desde la guerra, parece una tarea imposible. Y no puedo permitir que mi fuerza abandone mi coraje. No puedo pagar por ayuda, por lo tanto no hay justicia ni para mí ni para mis hijos. He hecho una cita con los médicos aquí, pero solo me hacen bromas y me dicen que recién voy por la mitad de mi familia. Le ruego me envíe información sobre el control de la natalidad. Espero su respuesta. Desde ya muy agradecida. Las cartas. Esas cartas. Cientos de mujeres. Algunos hombres. Algunas con letras desprolijas, muchas otras con faltas de ortografía, haciéndome llegar esos pedidos. No sé si pude ayudarlas a todas.
No sé si pude hacer todo lo que hubiese querido. Estimada doctora Jacobs, escribo esta carta luego de haber leído sobre su trabajo. Tengo 2 niños de 7 y 10 años de edad y mi salud es mala. Tuve un aborto espontáneo el año pasado. El doctor me dio un medicamento, pero nada de lo que me pudieron dar me hizo ningún bien. A veces siento que soy como una persona envenenada. Cuando estoy embarazada estoy enferma los 9 meses enteros. Me pongo tan mal que no puedo comer o beber sin vomitar. Estoy mejor ahora, pero temo embarazarme porque será volver a pasar por lo mismo. Estimada doctora Jacobs, fui enfermera titulada. Ahora estoy casada y he visto a muchas e inocentes muchachas que han sido traídas al hospital, dieron a luz y fueron enviadas a sus casas, y el recién nacido enviado a un orfanato. Digo inocente muchacha, porque en cierto modo es inocente por el hecho de que está en la ignorancia con respecto a su anatomía. Y los hombres le dicen todo tipo de mentiras, y no entienden el peligro hasta que no es demasiado tarde. Las madres recién paridas tienen la salud y los nervios destrozados y no pueden alimentar a los niños que ya tienen. Mi padre era alcohólico. Mi madre crió a los niños, los pavos, los patos, ordeñó las vacas. Se merece información y ningún médico aquí se la dará. Creo que es criminal que esa mujer tenga hijos y que sean los hombres los que hacen las leyes para establecer y decir lo que una mujer debe hacer y lo que no debe hacer. Me arrodillaría y le daría las gracias al Señor si los hombres pudieran tener hijos también, porque nadie sabe lo que es hasta no haber pasado por eso. Estimada señora, he leído sobre el trabajo que usted hace sobre el control de la natalidad y apreciaría muchísimo que me envíe información al respecto. El motivo por el cual escribo es porque estoy casado y mi esposa tuvo un bebé cuyo nacimiento estuvo acompañado de todo tipo de problemas y ella ha estado delicada desde entonces en sus órganos femeninos. Y me temo que podría causarle daño permanente a ella tener más hijos. Estaría muy agradecido si usted me enviara dicha información. Querida doctora Jacobs, soy una mujer casada. Tengo 3 hijos sanos y he pasado por un aborto. Estamos tratando de asentarnos aquí en esta nueva tierra, pero mi marido no está ganando mucho dinero y no podríamos afrontar ahora un nuevo nacimiento. Mi primer hijo nació sin atención médica y, con la excepción de una vecina que venía una vez al día para ayudarme, yo no tuve ningún cuidado mientras que estuve enferma. Le estaría muy agradecida si usted me pudiera enviar información. La responsabilidad será mía y usaré el conocimiento solo para buenos propósitos. Querida doctora Aleta Jacobs. Estimada doctora Jacobs. Querida doctora Jacobs, Querida señora. Me gustaría que me dijera cómo evitar más concepciones con mi esposa. Estoy escribiendo en nombre de mi hija y mi nuera de 20 y 24 años, ambas jóvenes esposas. Quiero extenderle mi admiración por el gran trabajo que está haciendo en Holanda. ¿Podría usted brindarme amablemente información sobre el control de la natalidad? Tenemos todos los niños que queremos ahora y todo lo que podemos costear para criar y educar. Tengo 3 hijos y creo que estoy embarazada otra vez. Una tiene 2 hijos y la otra 3. Así que nos gustaría saber cómo prevenir más. Pero estaría agradecida de saber algún método seguro para prevenir un Y embarazo. quería saber si puede hacernos saber cómo se logra el control de la natalidad y qué se necesita. Me pregunto si es posible obtener de usted o de cualquier otra fuente en su país material impreso en inglés que ofrezca enseñanzas básicas sobre el control del sexo. Estaríamos agradecidas si nos contara todo sobre este asunto. ¿Qué es el control de la natalidad? ¿Es algo que se usa o es solo teórico? Nuestras leyes nos impiden difundir información aquí. Estaría muy complacida si usted pudiera enviarme una respuesta. Y las barbaridades que se transmiten por ignorancia son inconmensurables. La gente aquí sigue siendo tan tonta como los niños en este asunto. Y si pudiera ayudarles desde tan lejos. Estoy segura de que usted debe estar extremadamente ocupada, pero espero que esta carta pueda tener una respuesta. Estaría muy complacida si usted pudiera enviarme una respuesta. Respetuosamente, le estoy muy agradecida. Saludos. Fue muy emocionante escuchar y ver todo esto. Muy emocionante. Sí, me imagino. Sepa que para mí también. Ay, estimada,
Debo partir ya. Doctora, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por contar mi historia. Aleta, una última cosa, disculpe. ¿Podría o quisiera decir algo a las personas aquí presentes? Peleen siempre por lo que crean justo, por más mínimo que sea, y no permitan jamás que nadie les enseñe a hacer reverencias. Adiós. Aleta Jacobs falleció el 10 de agosto del año 1929. Sus memorias se publicaron con el título Mi vida como líder, sufragista y feminista. En los años 70, un grupo feminista llamado Dole Mina, en honor a Aleta Jacobs y a Wilhelmina Drucker, una política, escritora y sufragista holandesa, realizó campañas activistas, protestas y publicaciones para promover el derecho de las mujeres al aborto, la igualdad de remuneración por el mismo trabajo, el cuidado de los menores e incluso el acceso a los baños públicos, inicialmente solo para hombres. Gracias a todas ellas, el aborto es legal en ese país desde el año 1980.